Bueno, mira, solamente hay que ver que el premio proviene de un organismo como Atlantic Council, que realmente supongo que vende los premios, y el señor Enrique Peña Nieto lo compró con dinero de los mexicanos, porque de otra manera no me explico cómo lo pueden haber premiado después de tener sumido a México en una de las peores crisis institucionales que se recuerdan. Antes que nada, debo decir que ninguna de las reformas emprendidas por el señor Peña Nieto benefician a los ciudadanos de a pie. Todas están hechas y pensadas para beneficiar a los mismos políticos corruptos de siempre que se roban el dinero a manos llenas y a los amigos del presidente, es decir, a los empresarios, a los dueños de México, que son los que verdaderamente mandan en este país. Así que me parece ridículo, creo que es un premio ominoso, porque demuestra la falta de sensibilidad ante el sufrimiento que ha provocado Enrique Peña Nieto en México con la llamada guerra contra el narcotráfico, que sigue generando cientos de muertos y desaparecidos en este país. Precisamente en el comunicado que difundió el Atlantic Council, están hablando de que estas personalidades que ellos premiaron, entre ellos el presidente Shimon Peres de Israel, el presidente de Ucrania, Petro Poroshenko, etcétera, otras personalidades del mundo artístico y cultural, dice que ellos representan los valores de la paz, la prosperidad, los derechos humanos y el entendimiento cultural. Sabemos que en México hay mucha inconformidad por los temas que tú mencionaste, las continuas desapariciones, asesinatos, masacres. Ahora el intento también de pasar por encima de los derechos de las comunidades indígenas. ¿Tú crees realmente que él representa eso que dice, la prosperidad, la paz, los derechos humanos? Pues desde luego que no, o sea, en México es lo menos que un país próspero. Hay 70 millones de mexicanos pobres, se han incrementado considerablemente en el gobierno de Enrique Peña Nieto, y bueno, hay que decir claramente que prosperidad es lo menos que tenemos. Luego, respeto a los derechos humanos, creo que México está identificado a nivel mundial como uno de los grandes violadores de derechos humanos. Las Fuerzas Armadas siguen cometiendo crímenes execrables como son ejecuciones extrajudiciales, matanzas indiscriminadas, son una casta de privilegiados por encima de la ley que viven con licencia para matar, están resguardados y protegidos por el llamado fuero militar, con lo cual tanto la Marina como el Ejército cometen crímenes terribles, como la última que acabamos de ver en el Estado de México en Tlaxcala. Entonces, decir que es un representante del respeto a los derechos humanos, pues tampoco, me parece una mala broma este tipo de premios, y lo único que se me ocurre pensar es que, bueno, se lo dieron también al lado del actor Robert De Niro. Bueno, pues si están premiando actuaciones, pues tal vez los dotes de actuación de Enrique Peña Nieto no los conocíamos, los desconocíamos, porque lo estamos viendo ahora que va y se presenta ante la ONU para hablar sobre los pueblos indígenas, mientras mantiene preso a Mario Luna, es el representante de los yaquis aquí en Sonora. Simple y sencillamente es un preso político que defiende el derecho al agua de la comunidad yaqui y está detenido. Entonces me parece lamentable que el presidente se presente ante la ONU para hablar con esta falta de calidad ética y moral en un foro internacional, mientras internamente los pueblos indígenas están sufriendo la represión y la violencia por parte del Estado. Finalmente, San Juana Martínez, aquí en Estados Unidos desde el fin de semana ha habido movilizaciones a favor del clima, una movilización enorme, histórica ayer en Nueva York, urgiéndole a los gobiernos del mundo a tomar acciones urgentes para detener el calentamiento global. Sabemos que en México hay muchas zonas contaminadas, que recientemente se supo o se está difundiendo que hubo otro derrame de una filial del Grupo México en Sonora, y no hemos visto que el gobierno mexicano tome acciones, y esta semana está enfocada sobre el cambio climático. En el tema de precisamente de la contaminación, ¿cómo evaluarías el gobierno de Enrique Peña Nieto? Bueno, mira, es un gobierno depredador,
ecológicamente hablando, ambientalmente hablando, porque, bueno, ha demostrado que prefiere defender los derechos de las multinacionales y concretamente de las empresas mexicanas altamente contaminantes como el Grupo México. El Grupo México es un asesino serial, ha cobrado la vida a más de 400 mineros en los últimos años en sus minas deplorables y pues también ha generado una contaminación a lo largo y ancho del país. Enrique Peña Nieto ha demostrado que no le interesa respetar las directrices sobre el cambio climático, porque la reforma energética incluye la participación de empresas extranjeras, particularmente estadounidenses, europeas, que utilizarán y que están utilizando ya el fracking, este sistema de perforación de la tierra que genera altas cantidades de agua contaminada. Los mantos acuíferos se deterioran y, por supuesto, si la reforma energética que el señor Peña Nieto acaba de aprobar junto con los políticos de otros partidos que han vendido el patrimonio de México, pues sencillamente no es nada bueno para el país. Más bien demuestra que la erosión de los recursos naturales de México y sus reservas maravillosas como la que está en Baja California Sur, ahorita fuertemente afectada por el huracán Odil, pues hay una zona ahí que se llama Cabo Pulmo, que están a punto de construir 9 hoteles, dando al traste con una reserva natural como es Cabo Pulmo, y gracias a la corrupción pues de autoridades en este momento del gobierno de Baja California Sur en poder del Partido Acción Nacional. Como ves, o sea, los partidos, los políticos corruptos se unen para erosionar nuestros recursos naturales y para afectar ecológicamente el país. Entonces no nos queda más que a la sociedad civil pues hacer algo al respecto, ¿no? Que es lo que están haciendo organizaciones no gubernamentales de lucha en contra de esta voracidad de las transnacionales que pretenden quedarse con los recursos, deteriorando aún más nuestro México querido. Gracias, San Juana Martínez. Un abrazo. Gracias a ustedes. Hasta luego. Un abrazo. Hasta luego.